decisión tomada un par de semanas atrás por el gobierno mexicano provocó una gran convulsión. Tiene que ver con la empresa eléctrica del Distrito Federal y algunos de los estados que están en torno al del Distrito Federal. El cierre de esta empresa, lo que significa el rol que estaba jugando el sindicato de esta empresa y lo que algunos perciben como un inicio de una ofensiva del gobierno de Calderón en favor de las privatizaciones y en favor del capital extranjero. Vamos a ver el informe, Inde, y después comentamos un poquito qué puede haber detrás de esta movida, de esta sorpresa con la que amanecieron los mexicanos inmediatamente después de festejar la clasificación al Mundial. Suele pasar. Fueron tomadas todas las estaciones operativas a fin de garantizar esto por parte de la Policía Federal. Fue tomado, el gobierno federal toma las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con el objetivo de garantizar la operación y distribución del suministro de energía en todo el país. A medianoche del 11 de octubre de 2009, 6.000 efectivos de las fuerzas militares y policiales mexicanas ocuparon las instalaciones de la empresa paraestatal de electricidad Luz y Fuerza del Centro. Su objetivo era dar cumplimiento a un decreto presidencial que ordenaba la extinción de la firma, operada y administrada por una cogestión entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y funcionarios designados por el gobierno nacional. Luz y Fuerza del Centro enfrentaba una situación financiera insostenible, que requería de una transferencia cada vez mayor de recursos con cargo a todos los mexicanos. Los argumentos del gobierno de Felipe Calderón para justificar la medida fueron la supuesta precariedad financiera de la distribuidora eléctrica y la ilegalidad del mandato de los directivos del sindicato, cuyo trámite de renovación fue trabado por la Secretaría de Trabajo, pero no por los tribunales arbitrales correspondientes. El sindicato de electricistas y la oposición de izquierda mexicanos tienen otra explicación. El empujón a la empresa paraestatal busca abrirle el espacio a la privatización del negocio del servicio de triple play, televisión, telefonía e internet por una misma fibra óptica al capital extranjero. La privatización del sistema eléctrico es una tentación para el capital transnacional, ya desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, a principios de los 90. Ernesto Zedillo, en 1999, propuso privatizar todo el sistema eléctrico. Pero fue el sindicato de electricistas el que se opuso, formó el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización y logró obstaculizar el embate. Vicente Fox, su sucesor, propuso subsidiar la construcción de plantas privadas de generación con fondos de seguro social. Una vez más, fue la oposición encabezada por el sindicato la que impidió su concreción. Calderón, que asumió en 2006, optó por otro camino. Antes que avanzara en una propuesta abierta de privatización, empezó por atacar a su evidente obstáculo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya base de sustento es la cogestión de una empresa de la que dependen 44.000 trabajadores y más de 20.000 pensionados. Luz y Fuerza del Centro presta servicio a 6.200.000 clientes entre domicilios residenciales y unidades de negocios. Alcanza aproximadamente a 25 millones de personas, un cuarto de la población mexicana radicada en el Distrito Federal y los estados de México, Puebla y Morelos. La región produce el 35% del Producto Bruto Nacional. El cableado de Luz y Fuerza en la zona más densamente poblada es una excelente oportunidad para el tendido de una red de fibra óptica utilizando los postes ya instalados. Zedillo, a fines de los 90, le dio a la firma española WL Comunicaciones el permiso para instalar, operar y comercializar la red utilizando las instalaciones de Luz y Fuerza, pero cada intento de iniciar las obras fue rechazado por los trabajadores del sindicato de electricistas, cuestionando la validez de los contratos. En mayo de este año, Calderón anunció la intención de abrir a empresas privadas la explotación de 21.000 kilómetros de fibra óptica, propiedad de otra empresa paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad. El sindicato volvió a frenar el ingreso de operarios de WL. El gobierno lo tomó como una declaración de guerra. La respuesta fue el allanamiento de la noche del 11. Nadie podría decir que la población está satisfecha con el servicio de Luz y Fuerza del Centro.
Los apagones frecuentes y las fluctuaciones constantes en el nivel de tensión se suman a incrementos desmesurados en las tarifas para componer un escenario de creciente descontento. Este clima fue aprovechado para montar una campaña en contra del sindicato, al cual se responsabilizó por las deficiencias del sistema y el bloqueo de las soluciones. Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, queremos iniciar una nueva etapa en la prestación del servicio público. Al mismo tiempo, Calderón fue instalando la idea de una presencia más activa del ejército y la policía en las calles bajo el argumento del enfrentamiento frontal con el narcotráfico. Calderón, la mejor opción del neoliberalismo para profundizar las reformas privatizadoras desde que asumió hasta hace pocas semanas, había hecho poco para satisfacer esas expectativas. Pero el 11 de octubre, en medio de los festejos en México por la clasificación al Mundial de Fútbol 2010, pasó a la acción. Entre 150.000 y 500.000 personas se movilizaron en México DF para repudiar la defenestración de Luz y Fuerza y el sindicato. Nos vamos a comprometer por defender los casi 95 años de historia de esta gran organización sindical. Previamente, el gobierno había lanzado una campaña mediática descalificando las protestas de las organizaciones sociales, llegando incluso a vincularlas con actos de terrorismo. La lucha entablada en torno al futuro de Luz y Fuerza del Centro representa así varias dimensiones a la vez. Avanzar en las reformas estructurales comprometidas con el capital extranjero, desmantelar a uno de los sectores que presentó más firme resistencia y abrir un negocio en el que también se verían beneficiados sectores empresarios ligados al Partido de Acción Nacional en el gobierno que integran como accionistas minoritarios la empresa WL Comunicaciones de mayoría española. La lectura que hacemos en este informe, Raúl, es como si estuviera fuera de época en algún punto en relación a todo lo que se viene hablando sobre la región, ¿no? Sí. Es como extemporáneo, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, yo creo que es la resistencia al revés, ¿no? La resistencia del neoliberalismo a irse del todo y todavía el intento de avanzar en el plano de las privatizaciones, porque este es un tema que viene prácticamente desde los 80, principios de los 90, justamente el protagonismo que tiene este sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, es que ha sido la fuerza que resistió el avance de las privatizaciones sobre este sector eléctrico, que no es solo el eléctrico, sino que, digamos, que es la vía por la cual se puede dar todo el negocio de la fibra óptica, el triple play y todo lo que mencionamos en el informe. Y lo resistió a 3 gobiernos. Ahora Calderón es como que optó por otras vías para avanzar. Pero por ahí ya no lo esperaban, ¿no? Por ahí ya no lo esperaban, exactamente. El embate, sí. Es más, se estaba planteando la posibilidad de que otras empresas eléctricas del país pudieran tener esta forma de participación de los sindicatos en la gestión. Pero fíjate vos que hay otra curiosidad en esto. El sindicato, este Sindicato Mexicano de Electricidad, también rompe un molde de México, porque también hay que decir que México tiene un molde de un sindicato muy corrompido, un sindicalismo, digo, muy corrompido, un sindicalismo que es muy socio de algunos grupos empresarios y a la vez ligado con los contratos del Estado. Es decir, de estas 3 patas funciona muy bien en otros sectores, por ejemplo el petrolero. El petrolero, se sabe que el sindicato petrolero prácticamente fue socio de la privatización de Pemex, el gobierno le fue posible avanzar a través de estos acuerdos espurios, y esta más o menos que es el modelo en México, un modelo que está muy teñido de corrupción. En este caso es la excepción este sindicato, y sin embargo lo notable es que haya logrado resistir todas estas distintas etapas y haya llegado hasta acá. Hablábamos de corrupción, pero también en el informe mencionamos la cuestión, digamos, de la insatisfacción con el servicio, que es interesante también, porque lo que aparece es otro término extemporáneo, que es la cuestión de la eficiencia o la ineficiencia. Cómo nos vendieron, del Estado. Claro, cómo nos vendieron la privatización para que mejore. ¿No es cierto? Exactamente, sí, tal cual. En ese sentido también aparece un lenguaje y un debate extemporáneo, ¿no? El tema de privaticemos, esto va a estar mejor cuando esté en manos privadas. Bueno, se avanzó mucho en esto en estos últimos meses, cuando se fue generando el clima. Pues yo puedo, digamos, imaginar un escenario
post-neoliberalismo en donde venga alguien desde la política, generalmente son liberales, ¿no? Vienen y te dicen, bueno, ya no importa si es del sector privado, si es del sector estatal, lo importante es que funcione. Es decir, que ahora venga, por ejemplo, imaginemos un escenario siguiente. No gana el Frente Amplio en Uruguay, gana la calle. No gana ni Ominami ni Frey en Chile, gana Piñera. Ya tenemos dos patas importantes, digamos, liberales en el sur, en el cono sur. Uribe se piensa quedar, Alan García todavía está en Perú, en México no hay ni miras de que el subcomandante se haga cargo de la presidencia. Digo, ¿podemos imaginar un escenario así? Y sí, bueno, ¿y cuál va a ser el discurso? Porque en definitiva lo otro que se está viendo es que esta derecha trata de disimular su discurso de derecha. Digamos. Por eso digo. Digamos, sí, y en todo caso, digamos, no es inimaginable un escenario así. La otra preocupación o el otro interrogante que planteo yo es qué hace cierta derecha para mantenerse en el poder. Claro. Digamos, qué es lo que está haciendo Uribe en Colombia.